A continuación, vamos a realizar un algoritmo que calcula la media de 10 números introducidos por el usuario a través del teclado. El objetivo de esta actividad no es otro que practicar las estructuras de control repetitivo. El primer paso a definir en nuestro algoritmo media es la declaración y definición de las variables que vamos a necesitar. Aquí tenemos la expresión de la fórmula matemática asignada a la media y las variables que vamos a definir. Debe existir una correspondencia directa entre lo que nosotros queremos modelar a nivel informático en el mundo natural. En este caso, podemos observar que nosotros necesitamos tres variables distintas. Las tres variables tienen correspondencia con la ecuación de la media. Por un lado, necesitamos los elementos que el usuario nos va a ir introduciendo a través del teclado. En este caso, la A sub i vienen a definir esos elementos. En un segundo plano, necesitaremos ir acumulando la suma de esos elementos en otra variable para posteriormente poder hacer la media. Así pues, vamos a ir acumulando la suma de los elementos introducidos por los usuarios a través de la variable acumulador. Y por último, el resultado final lo introduciremos en la variable media. Es importante matizar que no vamos a utilizar la variable n, ya que al conocer que vamos a trabajar con 10 números, podemos utilizar el número 10 también de forma natural. En esta ocasión vamos a utilizar la estructura repetitiva para en la resolución del problema. Como puede apreciarse, hemos introducido una nueva variable entera i que nos va a servir como contador a la hora de recibir los datos del usuario a través del teclado. La estructura repetitiva para ya inicializa de forma implícita esta variable i, por lo que no es necesario inicializarla previamente. Asimismo, la estructura repetitiva para nos marca la condición de parada del bucle como el incremento que tiene que ir acumulando la variable i a medida que vamos iterando en este bucle. Dentro del bucle iremos leyendo cada elemento y acumulando su valor con los elementos previamente ya leídos dentro de la variable acumulador. Al llegar al final de la estructura repetitiva, volveremos al inicio siempre y cuando la variable contadora i no haya llegado hasta 10 y, en cuyo caso, si no ha llegado hasta 10, se incrementaría en una unidad. En caso de haber llegado al valor final, 10, saldríamos del bucle. Al salir del bucle, la variable acumuladora se dividiría entre el número de elementos que nosotros hemos considerado en este caso, que es 10, y almacenaríamos el resultado en la variable media para posteriormente mostrarlo por pantalla. A continuación, vamos a proceder a implementar en lenguaje C el algoritmo que acabamos de explicar. Lo primero que tenemos que tener en cuenta en lenguaje C es la inclusión de las librerías que vamos a necesitar a la hora de implementar nuestro algoritmo. Asimismo, también podemos observar la declaración de la función main, que es el lugar donde vamos a implementar nuestro algoritmo. Al final del bloque de la función main puede apreciarse una serie de funciones que nos van a servir para obtener una correcta visualización de los resultados del algoritmo. A continuación, vamos a declarar y a inicializar las variables que vamos a necesitar para realizar este algoritmo. Como ya vimos anteriormente, se van a necesitar 4 variables. La primera de ellas es la variable iteradora, i. Luego vamos a necesitar una variable donde vamos a ir guardando los elementos que vamos a ir recogiendo a través del teclado. Esta variable va a ser de tipo real y la habíamos llamado elemento. Otra variable que vamos a necesitar es una variable donde vamos a ir acumulando la suma de estos elementos con el fin de calcular al final la media. Esta variable, también de tipo real, la vamos a llamar acumulador. Por último, nos queda la variable donde vamos a almacenar la media, que, como su propio nombre indica, la vamos a llamar media.
Es muy importante inicializar el valor de las variables. Así pues, vamos a inicializar el valor de estas variables a 0. A continuación vamos a recoger los datos que el usuario va a introducir a través del teclado. Para ello es necesario el uso de la estructura repetitiva para, que en lenguaje C se traduce a través del for. Así pues, nuestro for va a ir desde 1 hasta 10, pues vamos a necesitar recoger unos 10 elementos, incrementando la variable iteradora en una unidad. Dentro del cuerpo del for vamos a recoger los datos a través de la función scanf, donde vamos a indicar el formato del dato que vamos a recoger, que en este caso, al ser un valor de tipo real, sería con la f, y el lugar donde vamos a almacenarlo, que en nuestro caso sería la variable elemento. Por otro lado, es necesario ir acumulando. Así pues, la variable acumulador se debe incrementar en su valor más el contenido de la variable elemento. Por último, una vez que ya hemos acumulado todos los valores recogidos a través de teclado, vamos a proceder a calcular el valor de la media, que no es más que la variable acumulador dividido entre 10. Por último, mostraremos el resultado de la operación a través de pantalla. Volvemos a poner tanto %f, pues la variable media es de tipo real, y con esto finalizamos nuestro algoritmo. Ahora lo vamos a ejecutar y tenemos que introducir datos. El programa está parado esperando a que nosotros introduzcamos nuestros datos. Vamos a ir introduciendo datos hasta llegar a introducir un total de 10 números. Automáticamente saldrá un mensaje indicando cuál es nuestra media y el programa habrá finalizado. A continuación vamos a realizar el algoritmo media en MATLAB. Lo primero que debemos hacer es abrir nuestro editor de texto, que va a ser el lugar donde vamos a implementar nuestro algoritmo. A diferencia de lo que ocurría con el pseudocódigo, las variables en MATLAB no van a ser declaradas, pero sí inicializadas. Así pues, vamos a inicializar nuestra variable elemento, que va a ser el lugar donde vamos a ir guardando los elementos que el usuario va a ir introduciendo a través de teclado. Nuestra variable acumulador, que va a ser el lugar donde vamos a ir acumulando los elementos que el usuario va a ir introduciendo. Y por último, nuestra variable media, que va a ser el lugar donde calcularemos la media. A la hora de recoger los datos vamos a utilizar la estructura repetitiva mientras. En este caso necesitamos nuestra variable iteradora, que la vamos a inicializar a 1, y después de inicializar nuestra variable iteradora ya podemos insertar nuestra estructura mientras, que en MATLAB se traduce a través de un while. Mientras el valor de i sea menor o igual que el de 10, vamos a ir recogiendo los elementos. Una vez que hayamos introducido el elemento, lo vamos a ir acumulando en nuestra variable acumulador. Después de hacer todas las acciones que tengamos que hacer, es muy importante acordarnos de incrementar nuestra variable iteradora, pues es la variable que nos va a hacer salir del bucle una vez hayamos terminado. Cerramos la estructura repetitiva y lo único que debemos hacer aquí es calcular la media. Para ello vamos a
dividir entre 10 nuestra variable acumulador. Lo último que vamos a realizar va a ser imprimir el resultado por pantalla. Muy importante el detalle de poner el tanto por ciento F, pues indica el formato del dato que vamos a imprimir a través de pantalla. En este caso, al ser un valor real, se introduce tanto por ciento F. Y ponemos el nombre de la variable. Comentar que ponemos /n para insertar una nueva línea cuando termine de imprimir el resultado. Una vez hemos terminado de implementar nuestro algoritmo, debemos guardarlo. En este caso lo vamos a guardar como mi media. Y vamos a volver a la ventana de comandos. Introducimos mi media y nos empieza a pedir los elementos. Vamos a ir introduciendo elementos y el programa automáticamente nos calculará la media, tal y como se puede apreciar en la pantalla. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa.